cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con la gracia del Señor, con su ayuda, con su fuerza, con su inspiración, realizamos aquí en Radio María España. Bueno, hoy es 7 de marzo, está recién iniciada la Cuaresma y voy a comenzar poniendo un breve audio de brevísimos segundos que está en este momento escuchándose, pues yo diría, en todos los medios de comunicación del mundo, ¿eh? Un brevísimo audio que ha nacido de una grabación que ha hecho el Papa desde su habitación del Hospital Gemelli, en la que ha querido dar gracias por los que están orando por él, ¿eh? Especialmente por los que se juntan diariamente en la plaza de San Pedro, ¿no? A las 9 de la noche a rezar el rosario, que por cierto, pues desde esta radio, desde Radio María, pues se une diariamente en ese rezo del Santo Rosario, pero obviamente se refiere no solo a ellos, sino a todos los que oran en el mundo por su salud. Y entonces el Papa, bueno, pues ha tenido una iniciativa que a muchos les ha dejado perplejo, que es la de darles las gracias mostrando en estas palabras que casi no tienen aliento para poder hablar, su evidente fragilidad, ¿no? Y me parece que debemos de escucharlas y así en este inicio de Cuaresma hacer una reflexión de cuál es la razón por la que el Papa no ha tenido respeto humano de mostrar su evidente debilidad ante el mundo. Escuchamos esta grabación, esta gratitud que el Papa muestra a los católicos que rezan por él. Gracias. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Lo escuchamos. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Bueno, como vemos, las palabras son mínimas. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Les acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. Gracias. Yo me hago la siguiente reflexión. No es verdaderamente contrastante, no contrasta con fuerza el hecho de que el Papa no tenga respeto humano en mostrar la fragilidad, mientras que nuestra cultura esconde a los ancianos, oculta, ¿no? Oculta pues su proceso de deterioro, de decrepitud, no es estético, lo ocultamos, ¿no? Lo escondemos, lo llevamos a lugares en los que no se vea mucho, parece que nos avergoncemos de ello. Sin embargo, el Papa, no solo el Papa, yo diría los papas, porque vamos, es obvio, todos nos acordamos de lo que aconteció con San Juan Pablo II, ¿no? En los últimos años de su pontificado, que algunos sentían incómodo ver cómo pues el Papa públicamente se iba cada vez, ¿no?, mostrando más deteriorado, y a algunos no les parecía digno que ese deterioro se mostrase públicamente, ¿no? Bueno, pues la Iglesia tiene un principio importante, ¿no?, que es ser también maestra de la vida, y estamos llamados a acompañar a la vida en todos sus estadios, y no nos avergonzamos de ninguno de ellos, y no nos avergonzamos de nuestros ancianos, y no sentimos incómodo por su deterioro o por su enfermedad, ¿no? Bueno, pues he aquí al inicio de la Cuaresma un signo, porque la Iglesia inicia la Cuaresma diciendo: recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Y al mismo tiempo dice: convertíos y creed en el Evangelio. Lo segundo está ligado a lo primero, porque claro, cuando uno toma conciencia de la fugacidad de la vida,
de que somos frágiles, de que es un absurdo el que nos apeguemos a esta vida porque es fugaz. Lo lógico es que entonces la conclusión que debes de extraer es la llamada a la conversión, ¿no? Del recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, se concluye convertíos y crece en el Evangelio. Bueno, pues yo diría que el Papa, en este saludo que ha hecho, nos ha recordado a todos que no debemos de avergonzarnos de nuestra fragilidad, que debemos de tomar conciencia de la fugacidad de la vida, ¿eh? Y de que estamos todos en manos de Dios, ¿eh? Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify, también en Amazon Music, también en el canal de YouTube En Ti Confío. En Ti Confío, allí también se publican los programas de Sexto Continente también grabados en vídeo, y la emisión en directo de este programa se hace desde el canal Televisión 24 Horas que está en la página enticonfio.org. También hay desde la página enticonfio.org hay acceso a los programas anteriores de Sexto Continente. Bueno, vamos adelante, y estamos en el inicio de la Cuaresma, y voy a compartir con vosotros una carta que pues es que he escrito especialmente, ¿no? Pues pensada para este inicio, para este arranque de la Cuaresma, para recibir esta llamada que hace la Iglesia a la conversión. Y el título de la carta es Miedo a la verdad. Bueno, la carta la tenéis publicada en enticonfio.org y ha sido publicada también pues en otros medios, en otros medios de información habituales, pues y que fácilmente la podéis encontrar. El título de la carta es Miedo a la verdad. La leo y la comento. Nadie puede reprochar a Jesús de Nazaret que no nos haya hablado con claridad. Su mensaje es nítido y diáfano, colocándonos a cada uno ante la verdad de nuestra vida y llamándonos a la conversión. ¿Acaso una de las características del tiempo presente sea el miedo a confrontarnos con la verdad de nuestra vida? Obviamente no se trata de un miedo reconocido y confesado, sino de un miedo disfrazado de eslóganes ideológicos que se niegan a abrirse al diálogo con quien piensa distinto de lo que se ha estipulado como políticamente correcto. La tesis que sostengo en este artículo es que tras la crispación y la cancelación reinantes se esconde el miedo a confrontarse con la verdad. Ha dado mucho que hablar la conferencia que el pasado 14 de febrero pronunció en Múnich el vicepresidente de Estados Unidos, Vance. En ella abroncaba a los dirigentes europeos, diciéndoles que el principal enemigo de su seguridad no es tanto China o Rusia, sino la traición de Europa a sus propios principios. No me cabe duda de que dijo una gran verdad, aunque pienso que se equivocó en el tiempo verbal con que la formuló, ya que debió utilizar la primera persona del plural. Baste recordar la traición que el gobierno Trump está perpetrando contra Ucrania, dejando patente que en su jerarquía de valores el dinero está por encima de la justicia. La soberanía de Ucrania bien vale 350.000 millones de dólares. Ciertamente nuestro mayor enemigo, no solo el vuestro, es la traición a los propios principios. En el contexto en el que J. D. Vance pronunciaba aquel discurso, se estaba refiriendo fundamentalmente a la cultura de la cancelación imperante, abiertamente contraria a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión. Sin duda, también en este terreno estamos ante una grave traición a los principios de la democracia occidental. Sin embargo, pienso que
el discurso de J. de Vance se quedó en la epidermis del problema, sin llegar a profundizar en las causas de esta involución en el principio de la libertad de expresión, que hasta hace escasos años había sido un principio sagrado para Occidente. De hecho, todavía recordamos cómo en tiempos de la transición española se decía aquello de no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Nada que ver con la situación actual. La pregunta es obligada. ¿Cuál es la razón de un cambio tan radical de paradigma? En mi opinión, en el inicio de este cambio de paradigma está el relativismo. Una vez que hemos dejado de creer en la existencia de la verdad objetiva, hacia la cual cada uno de nosotros tiene el deber de conformarse en conciencia, entonces el principio del respeto a la libertad queda sin razón de ser. Si no hay verdad, la libertad se queda sin fundamento y sin finalidad. A los hechos me remito. En muy pocos años hemos pasado del relativismo a la dictadura del relativismo. Fue Benedicto XVI el que denunció el inicio de este giro y es patente que en los últimos años se ha consumado. De facto, cualquiera que se atreva a disentir de los parámetros del nuevo orden mundial es acusado de fóbico y de promover el odio. Y entre esos parámetros se encuentra especialmente la imposición de una pseudoantropología de Estado, inspirada en la ideología de género, sobre la cual el Papa Francisco afirmó el 1 de marzo de 2024, o sea, ahora hace un año, afirmó lo siguiente: la ideología de género es el peor peligro de nuestro tiempo. De forma muy recurrente, el Papa Francisco ha calificado a la ideología gender como colonización ideológica. Pongo un ejemplo concreto todavía reciente. Se pretende prohibir que las personas con inclinaciones homosexuales puedan ser acompañadas para vivir la sexualidad conforme a la moral y la fe católica. Al mismo tiempo se promulga una ley trans por la que se permite que unos menores de edad puedan recibir tratamientos hormonales y o ser sometidos a operaciones de cambio de sexo sin el permiso de sus padres. ¿Cabe una contradicción mayor? Por desgracia, no se trata de un caso aislado, sino, como les dice Jesús a escribas y fariseos, como estas hacéis muchas. No es casualidad que en tiempos de Jesús también se practicase la cancelación. Sí, Jesús fue cancelado. En cualquier caso, pienso que la razón de la cancelación entonces y ahora es la misma, el miedo a la verdad. Por algo será que San Juan Pablo II repetía una y otra vez su conocido eslogan: no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Obviamente, la verdad puede dar miedo a primera vista porque es exigente y nos llama a la conversión. Pero no olvidemos que la verdad nos hace libres. Más aún, la verdad nos hace libres y felices. Por ello, una vez más, acogemos con esperanza la interpelación que Jesús nos dirige en el inicio de la Cuaresma: convertíos y creed en el Evangelio. Esta es la carta que, como veis, ¿no?, pues en ella estoy tocando pues algunos aspectos que en este programa, de alguna manera, pues creo que estamos desarrollando, ¿no? Estamos dejando patente en este programa que uno de los grandes retos, ¿no?, una de las grandes características de este tiempo que vivimos, pues es el de la dictadura de la cancelación, que está aconteciendo entre nosotros, especialmente en lo referente a la antropología. El hecho de que se considere pues como si fuese una blasfemia el que alguien muestre su discrepancia con la ideología de género, el que alguien haga una lectura diferente de la homosexualidad, por ejemplo,
o de la transexualidad, o de la disforia de género, etcétera, etcétera, una lectura diferente a la que hace la ideología de género. O sea, resulta que aquí hay un dogma que, por otra parte, ¿no? Pues eh, se está introduciendo en nuestros colegios, en los estadios pues, más incipientes. Ayer mismo, una profesora de la escuela católica me decía, mire, me ha venido pues un niño, ¿no? Un niño y me dice, ¿no? Y me dice, mire, pues, me dice, profe, o no sé exactamente cuál es la forma de dirigirse, ¿no? Pues a sus profesores, profesora, o como le llamase, ¿no? Dice, le dice el niño, le dice la profesora, yo tengo pilila, le dice, pero yo puedo ser niña si quiero. Igual me puedo operar y puedo ser niña. Yo todavía no sé si soy niño o si soy niña. A ver, madre mía, a ese niño, ¿quién le ha metido en la cabeza ese, ese mare magnum en el que tiene una inseguridad en su identidad tan potente? ¿Cómo puede ese niño crecer de una manera ordenada? ¿Cómo puede ir dando pasos de crecimiento paulatino en su vida cuando parte de una inseguridad sobre su propia identidad? ¿Quién le ha introducido ese tipo de duda a ese niño? ¿Hasta qué punto, no, las leyes que hacemos, quizás lo más perverso que tienen es su traslación a la educación, generando verdaderas crisis, ¿no? En los más inocentes? Bueno, pues creo que aquí existe un falso dogma que es la llamada ideología de género, y entonces su imposición obligatoria creo que es la auténtica vergüenza de Occidente. Es la auténtica vergüenza de Occidente, ¿no? Que está, por otra parte, traicionando su principio de libertad de conciencia y libertad de opinión, cuando pretende imponer esto, ¿no? Y cancelar a quien diga lo contrario. Ahora, lo que en esta carta también se quiere subrayar es que, claro, para denunciar esta imposición ideológica de la ideología de género, hay que hacerlo con coherencia. Hay que hacerlo con coherencia, ¿eh? Porque, claro, esa denuncia que en este momento pues ha hecho pues el gobierno, el nuevo gobierno, la nueva administración de Estados Unidos de esta ideología de la cancelación, ¿no? Obviamente nos alegramos mucho, ¿no? de que de que se revierta esa tendencia a la cancelación, de que incluso pues los grandes empresarios de las tecnológicas anuncien que van a bajarse, ¿no? De esa tendencia cancelatoria que venía, ¿no? Occidente a mantener en los últimos años. Bueno, pues obviamente es una alegría ver que haya resistencia frente a esa tendencia a la cancelación y a pretender imponer un pensamiento único antropológico, etcétera. O sea, obviamente nos alegramos de ello, pero claro, esa crítica hay que hacerla con coherencia. Porque claro, si uno resulta que al mismo tiempo que hace eso, pues está traicionando sus propios principios en otras muchas materias, en materia humanitaria, pues por ejemplo, ¿no? Con lo que ha acontecido pues en Gaza o con lo que acontece en Ucrania, verdaderamente entonces nos quedamos sin autoridad moral para denunciar otros males morales. La única forma de denunciar los males morales con, con capacidad de tener una autoridad moral en esa denuncia es que haya coherencia, integridad en la denuncia que realizamos. Si hay contradicciones flagrantes en las denuncias que hacemos, si estamos traicionando los principios en un aspecto mientras que pretendemos defenderlos en otro, nosotros mismos nos desautorizamos. No hay mayor desautorización para nuestro discurso que nuestra incoherencia en los principios. Por eso era cierto, ¿no?, lo que decía el vicepresidente de Estados Unidos. El mayor problema es la traición a nuestros propios principios. Claro que sí. Lo que pasa es que cada uno nos tenemos que aplicar esto. Apliquémoslo cada uno, ¿no? Yo sé que a algunos les parece que este discurso, que esta reflexión es, bueno, pues eh, una pretensión de ser equidistante, de querer no tomar partido, de querer... Y creo que ese tipo de lectura política no entiende, ¿no? No entiende lo que es la doctrina social de la Iglesia, que no busca más que
el amor a la verdad. El amor a la verdad. No tenemos que tener miedo a la verdad, porque la verdad nos hace libres, la verdad nos interpela, la verdad nos recuerda que todos tenemos que convertirnos. La verdad nos dice que el mundo no se divide entre buenos y malos, sino la verdad nos deja patentes que todos somos pecadores y que estamos llamados a la conversión. La verdad se mostró allí en el Calvario cuando Jesús murió entre dos ladrones. No tenía a su derecha a los buenos, a su izquierda a los malos. No. Tenía a su derecha a un ladrón que pedía misericordia y a su izquierda a un ladrón que se encerraba, que se empecinaba en su maldad. El mundo, más que entre buenos y malos, se divide entre pecadores que quieren convertirse y pecadores que se endurecen en su pecado, ¿no? Por eso lo propio de la lectura de la realidad, ¿no?, y del mensaje que dirige la Iglesia Católica es: no tengamos miedo a la verdad. Todos tenemos que ir purificando la visión de la realidad desde una mayor adecuación, ¿no?, al Evangelio de Jesucristo, a la doctrina social católica. Por eso, ¿no?, en este inicio de la Cuaresma escuchamos, ¿no?, con confianza esa llamada: convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, vamos adelante en el día de hoy, pero creo que con este arranque que hemos hecho, con este arranque cuaresmal, pues me parece que lo que toca, lo que corresponde en este momento es, bueno, pues acordarnos del Salmo 50, que la Iglesia Católica reza especialmente los viernes de Cuaresma, como es hoy. Ese conocido Salmo de David: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Vamos a tener en este momento un momento de oración en torno a este Salmo 50. Está cantada esta canción del Salmo 50 por Eleazar Cortés y Ana Betancourt. Continuamos esta edición de Sexto Continente en el inicio de la Cuaresma, en la cual sabemos que la Iglesia nos hace un llamamiento al ayuno, a la oración y a la limosna. Pues bien, me voy a referir especialmente en este comentario que hago ahora a cómo encauzar nuestra limosna, es decir, cómo encauzar nuestra acción social, nuestro compromiso solidario. Es un aspecto, uno de los tres aspectos están íntimamente unidos, ¿eh? Oración, ayuno y limosna. Oración, sacrificio, mortificación y solidaridad, ¿no?, y caridad. Bueno, voy a lo siguiente. Recientemente asistí a un consejo de Cáritas en el que, entre otras cosas, también se compartió información sobre cómo se está desarrollando la ayuda a los damnificados por la DANA en Valencia. Sabemos que Cáritas hizo una campaña muy importante de ayuda, de asistencia, ¿no?, a esa emergencia humanitaria tan grande. Se hizo también una cuestación nacional en todas las iglesias de España para ayudar a los damnificados, con una respuesta muy importante. En esa cuestación nacional, si no me equivoco, se recaudaron 50 millones de euros, pero luego a eso hay que añadirle todos los donativos que directamente recibió Cáritas, y no únicamente Cáritas, sino los in situ, los lugares afectados. Hay que ir sumando pues toda una serie de solidaridad muy importante, ¿no?, que se recibió. Entonces, bueno, pues se comentaba, ¿no?, en ese consejo de Cáritas al que pude asistir, pues cómo se había desarrollado, ¿no?, esa ayuda a los damnificados. Y creo que es importante que hagamos una reflexión sobre cuáles suelen ser los puntos fuertes y los puntos débiles de las movilizaciones ciudadanas ante las catástrofes. Porque ya tenemos una cierta experiencia, pues de qué manera, ¿no?, acontecen esas movilizaciones,
por ejemplo, todavía lo que aconteció en ese inicio de la guerra de Ucrania hace 3 años, lo que pasó con el terremoto de Marruecos, lo que más recientemente ha pasado, ¿no?, con la Dana de Valencia, etcétera. Vemos que hay una serie en este mundo de la comunicación inmediata en la que estamos, pues ahí se desarrolla, ¿no?, una serie de reacciones que deben de ser objeto de reflexión, ¿eh? Objeto de reflexión. Bueno, por una parte es obvio que las situaciones dramáticas dan a luz niveles de solidaridad altísimos, muy grandes, que las situaciones dramáticas, cuando son visualizadas, despiertan muchas conciencias, son una auténtica sacudida, son una sacudida pues en nuestra vida cotidiana, quizás en una vida cotidiana en la que no tenemos la solidaridad entre el primero de nuestros valores, ni mucho menos. Vivimos cada uno, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, más bien centrados en nosotros mismos, y cuando pues los medios de comunicación ponen ante nuestros ojos situaciones dramáticas, es como si fuese un electroshock, ¿no?, que saca de nuestro interior, bueno, pues nuestro deseo de colaboración, de solidaridad. Es maravilloso, obviamente, ¿no? Pero existen también puntos débiles y tenemos que reflexionarlos. Existen puntos débiles que además se repiten y que muy probablemente, como estamos en esta sociedad de la hipercomunicación, se van a repetir en los próximos casos que acontezcan de situaciones dramáticas, ¿no? Claro, se van a repetir porque son ya una constante, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el influjo mediático es grandísimo, es grandísimo. En el caso de las redes sociales, además, puede llegar a ser todavía más rápido que en los propios medios de comunicación tradicionales, y que entonces pues, se suscitan unas reacciones llenas de buena voluntad, pero sin la perspectiva necesaria. Sin la perspectiva necesaria. Entonces, bueno, pues algo que se constata desde Cáritas es que este tipo de situaciones pues genera recogida de alimentos, recogida de mantas, recogida de ropas de una manera pues que es, o sea, verdaderamente increíble, ¿no? De cómo pueden producirse una respuesta grandísima. ¿Y qué ocurre? Pues que, sin embargo, no hay capacidad de darle cauce a todo ese tipo de respuesta que se genera. Y posiblemente la respuesta que se genera no es exactamente lo que se está necesitando. Y entonces resulta que esa respuesta inmediata pues, puede llegar a generar un auténtico problema, un colapso de gestión, que quizás quien debiera de estar pues, atento a otras cosas en ese momento se queda colapsado de cómo atender eso. Cáritas insistió, por ejemplo, ¿no?, pues en el tema de Ucrania, el tema también de la Dana de Valencia, el tema de Marruecos. Cáritas insistió desde el inicio en que la ayuda debía de ser económica, que no era viable, no era prudente, ¿no? Pues que llevásemos a cabo recogida de alimentos, de mantas, de ropa. Lo insistió, pero obviamente pues otras muchísimas iniciativas se lanzaron a hacer ese tipo de recogidas. Entonces, hay que decir que a día de hoy todavía hay pabellones industriales llenos de mantas para ser enviados a Ucrania y que obviamente no van a llegar a Ucrania. Y hay pabellones llenos de alimentos que están ahí sin saber de qué manera pueden ser encauzados, y pañales que están para caducarse, y etcétera, etcétera. Eso ocurre. Hay muchos pabellones industriales todavía, y además que fueron cedidos para 2, 3 meses, ¿no?, en un almacenaje provisional. Fueron cedidos también en esa primera reacción generosa que se produce pues en muchos empresarios. Venga, te cedo todos estos pabellones industriales que tengo para que hagas un almacenaje provisional. A ver, el problema está en que esos pabellones ahora, pues muchos de sus propietarios piden que sean
liberados, y qué ocurre con todo lo que allí se almacenó, porque ahora difícilmente eso puede ser distribuido. Es imposible que todas esas mantas lleguen a Ucrania, es imposible. Pero es que además hacer llegar esas mantas a Ucrania es bastante más caro que comprar esas mantas allí. ¿Eh? Entonces, esto es una constante. Esto es una constante en las reacciones que se provocan ante las emergencias humanitarias, ¿no? Y nos tiene que llevar a hacer, pues, una reflexión. Siendo así que es obvio que el dinero es más práctico para poder, ¿no?, ayudar, ¿por qué nos cuesta más? ¿Eh? ¿Por qué cuesta mucho más el dinero? ¿Por qué siempre es mucho más fácil recurrir, ¿no?, pues a esa ayuda en especie? ¿Por qué me es mucho más fácil ser generoso entregando alimentos que no entregando dinero o entregando mantas o lo que sea? A ver, yo creo que las razones son múltiples, ¿eh? Seguro que la que os ha venido a todos a la mente ya sabemos cuál es, la de la desconfianza, ¿eh? A ver qué pasa con el dinero, a dónde llega el dinero, mientras que yo, si entrego alimentos, si entrego mantas, pues esto no puede ser, en principio, no puede ser llevado al bolsillo de nadie, ¿no? Hay una, hay una desconfianza, hay una desconfianza. Pero obviamente creo que los católicos tendremos que dar, digo yo, ¿no? Digo yo. Los católicos tendremos que dar un voto de confianza a quien está en el propio seno de la Iglesia Católica llevando adelante una campaña, una iniciativa, pues para hacer frente a una emergencia, ¿no? O vamos a desconfiar de nosotros mismos, porque en el fondo, ¿qué es Cáritas? Somos nosotros mismos ejerciendo la caridad. Por lo tanto, esa recurrente desconfianza hacia dónde va mi dinero, a ver, como se dice popularmente, eso nos lo tenemos que hacer ver, ¿eh? Porque quizás no nace de una reacción más bien instintiva, pero que no está suficientemente racionalizada, ¿no? Yo muchas veces, por ejemplo, pienso en los misioneros. Hombre, pues si vas a desconfiar de los misioneros, pues, en nuestra ayuda, ¿no?, en nuestra ayuda del Domun, etcétera, si vas a desconfiar de ellos, yo desconfío más de mí mismo que del destino que pueden hacer los misioneros del dinero, vamos, ¿no? O sea, lo primero es la desconfianza, pero también es algo más que la desconfianza, ¿eh? Nos sentimos más realizados. Uno se siente más realizado cuando en su solidaridad está yendo, comprando alimentos, cargándolos, o sea, esa esa relación directa, ¿no?, pues con la obra de nuestras manos, te realiza más que el frío dinero, que hacer una transferencia que encima igual haces por internet, y entonces eso es mucho más frío. Ya, pero aunque esto sea cierto, obviamente en los tiempos en los que vivimos tenemos que hacer un juicio de discernimiento, ¿eh? De discernimiento, de cómo verdaderamente puedo ayudar o no puedo ayudar. Exactamente igual que cuando estamos hablando de cómo ayudar a las personas que en la calle nos abordan pidiéndonos dinero, uno tiene que hacer una reflexión. Tiene que hacer una reflexión. A ver, lo más correcto es entregar dinero en la calle, de verdad que yo creo que eso es lo más correcto. ¿Acaso no somos conscientes de que, claro, de que en la calle las situaciones que se me puedan presentar son de todo tipo y yo no tengo la capacidad de discernimiento en la calle si el dinero que doy pues está correctamente, va a ser correctamente utilizado, porque todos somos conscientes de que la cantidad de adicciones, ¿no?, pues que tienen las personas que viven en la calle, pues son tremendas, que posiblemente la mayor pobreza de las personas que viven en la calle son las adicciones. Entonces tendré que canalizar mi ayuda a esas personas a través de instituciones, a través de fórmulas que a mí verdaderamente me garanticen que les estoy ayudando. Claro, que es un poco duro, ¿eh?, el tener que decirle a alguien, mire, yo le quiero ayudar de otra forma, no de esta, quiero ayudar de otra forma, pero es que es necesario, ¿eh? Entonces uno tiene que estar, estar de alguna manera, pues revisando los criterios con los que hace las cosas. No vaya a ser que hagamos las cosas sencillamente por desahogarnos, pero es las cosas no, o sea, nuestra caridad no debe de ser un desahogo, tiene que ser una búsqueda del bien, una búsqueda del bien.
Entonces, es obvio que en este caso de emergencias se han producido unas reacciones de buena voluntad innegable, pero que luego en la práctica no están ayudando, o sea, no ayudan, han generado un colapso de entrega de materiales, de ropa, de mantas, pero que dice uno, bueno, pero todo esto verdaderamente es lo que se necesita en este momento y en esta situación. Influye muchísimo el efecto de las redes sociales, porque hoy en día una imagen impactante en redes sociales, enviada por una persona particular, tiene muchísima más difusión que la comunicación institucional, incluso por redes sociales, que tenga una institución que está ayudando. ¿Eh? Pero claro, ese mensaje que ha enviado alguien con un vídeo carece del conocimiento global de lo que está sucediendo. Entonces esas reacciones que se crean, ¿no? No, porque las instituciones, todas ellas están fallando y en el fondo el pueblo salva al pueblo. A ver, lo del pueblo salva al pueblo es algo muy bonito, pero al mismo tiempo es algo que es inconsciente de una realidad, que es que nosotros necesitamos tener una organización a la hora de llevar adelante la solidaridad. Esa es absolutamente necesario. Uno necesita orden y concierto a la hora de desarrollar la solidaridad, ¿no? Bueno, yo sé que esto es un gran reto, ¿eh? Es un gran reto para todos nosotros, porque supone eh, bueno, sí, permitir que nos impacte el sufrimiento de la gente, que o sea, no resistirnos a que cuando lleguen noticias nos demos cuenta de que Dios nos está tocando a la puerta. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, pero eso no quiere decir que mi respuesta tenga que ser sin criterio. Sin criterio. Mi respuesta debe de discernir cuál es la forma más eficaz, cuál es la forma, obviamente tiene que ser así, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ¿no? Pues siendo obispo de San Sebastián, cuando Cáritas, creo recordar que celebraba su 50 aniversario. Bueno, pues tuvimos la iniciativa de hacer un gesto, ¿no? Un gesto de regalarle al niño Jesús, porque hacemos la caridad en nombre de Jesús. Y recuerdo que tuvimos un gesto que es el de en Belén, pues en el lugar en el que el Señor ha nacido, pues ofrecerle a Jesús también pues nuestra ofrenda. Y entonces lo hicimos pues comprando máquinas de diálisis para quienes necesitaban, ¿no? Pues ese servicio en el hospital de Belén. En el hospital de Belén, claro, que había allí unas máquinas de diálisis totalmente obsoletas, en el que yo creo que los enfermos casi salían más muertos que vivos cuando se conectaban a esa máquina, ¿no? Pero claro, a la hora de llevar adelante eso, enseguida dice, bueno, compramos y enviamos. Pero ¿cómo compramos y enviamos? A ver, un momento. Pero sí, muy posiblemente allí también se podrá comprar esas máquinas de diálisis si tú envías el dinero. Pues claro que sí, claro que sí. Y allí, pues recuerdo que Cáritas allí de Jerusalén compró esas máquinas de diálisis, que no sé si eran una docena de máquinas de diálisis, las compró precisamente en Gaza, fíjate, en Gaza. Allí se compraron esas máquinas que eran de una empresa alemana que tenía allí, y entonces se envió el dinero, y además lo lógico es que tú enviando el dinero al lugar, pues en el lugar donde se vive en crisis, que ellos mismos sean también partícipes del beneficio del comercio. En vez de ser yo el que compre las máquinas y las lleve allí, pues que sea el propio comercio del lugar en el que viven en esa crisis humanitaria, porque han tenido la dana, han tenido lo que sea, donde ellos mismos generen un comercio, ya que sus comercios han sido devastados. O sea, lo lógico es que sea el dinero la forma en la que se encauce nuestra ayuda. Bien, todo esto nos tiene que llevar a revisar, ¿no? nuestra forma de contribución. Sin duda alguna, nuestra principal forma de contribución a la caridad tiene que ser el colaborar personalmente con las asociaciones católicas, que son conformes al ideario católico, porque obviamente me parece muy importante que si uno
si uno siente esa llamada, ¿no?, a integrarse en un voluntariado de una asociación caritativa, yo desde luego le recomiendo que sea una asociación confesionalmente católica, porque es verdad que existen muchas ONGs que hacen labores pues maravillosas en muchos campos, pero luego en otros campos pues están asumiendo pues una agenda totalmente contraria a nuestra identidad, ¿eh? Por ejemplo, yo he tecleado en Google más de una vez el nombre de alguna ONG que hace mucha publicidad, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, en Google tecleas el nombre de esa ONG y, y al mismo tiempo pones el nombre de salud reproductiva y enseguida sale esa ONG de qué manera está llevando adelante pues su colaboración con lo que ellos llaman salud reproductiva, que no es sino campañas de esterilizaciones y de aborto. Eso es una prueba muy fácil. Tú tecleas el nombre de una ONG en Google y pon al mismo tiempo salud reproductiva. Y te llevará el buscador a las páginas donde esa ONG tiene unas políticas de salud reproductiva que muy probablemente van a ir en esa línea de las agencias de la ONU, etcétera, de confundir la solidaridad y la caridad con esterilizar a la gente y con facilitarles el aborto. Por eso lo lógico es que nuestra ayuda vaya dirigida a las organizaciones católicas y que luego obviamente exijamos a las organizaciones católicas la coherencia con los principios. Esto es lo lógico, ¿no? Pues que apoyemos a Cáritas, a Manos Unidas, ayuda a la Iglesia necesitada, etcétera, etcétera, ¿eh? Bueno, entonces lo principal es ofrecernos como voluntarios. La caridad más preciosa es la de nuestro tiempo, nuestras capacidades. Eso es lo principal, ¿no? Y obviamente, ¿no?, creo que lo segundo que he dicho es que tenemos que discernir que pues que la ayuda que dirijamos para colaborar con esas asociaciones tiene que ser económica, no puede ser en especie. Quizás, bueno, pues muy circunstancialmente en una oportunidad que esas mismas organizaciones nos piden una ayuda en especie, podrá serlo, pero habitualmente tiene que ser económica, ¿eh? Y tenemos que obviamente que tener una relación con esas instituciones que nos den una seguridad, que nos den una garantía, ¿eh? Que vayamos creciendo en confianza con ellas, y para eso hay que tener por relación con las asociaciones en las que ponemos nuestra confianza. Y creo que además es importante, quizás lo más valioso, es que no respondamos únicamente a situaciones de emergencia, sino que tengamos una cuota periódica habitual de colaboración, una cuota periódica, ¿eh?, que será importante, ¿eh? Será importante para que así estas asociaciones puedan organizarse mejor, ¿eh? Y también me parece importante que prioricemos las grandes campañas, pues por ejemplo la campaña del DOMUN, la campaña de infancia misionera, que prioricemos las grandes campañas, porque hoy en día es muy frecuente que se tienda a responder únicamente ante proyectos concretos. Hay un proyecto de extracción pues, de creación de un pozo de agua, o sea, y quizás somos más dados a colaborar en un proyecto concreto que ayudar a la campaña en sí, a la campaña global. Pero es que, por ejemplo, es básico que exista la campaña del DOMUN. Es que sin la campaña del DOMUN, pues toda la obra y la vida de los misioneros no se sostiene. Entonces hay una paradoja, ¿no? Una paradoja. A mí me decía un obispo africano hace ya un tiempo, me decía, si yo vengo a Europa a pedir fondos para conseguir construir un pozo de agua, no tengo ningún problema, ¿eh? Pero como venga a Europa pidiendo ayuda para sostener la vida de la Iglesia, que es la que tiene que hacer ese pozo, eso es muy difícil que lo consiga, ¿eh? Muy difícil. Entonces, tenemos que priorizar las grandes campañas y en ellas incluir en nuestra colaboración la evangelización. Porque si yo mi caridad únicamente la dirijo a proyectos sociales, pero si estoy excluyendo las iniciativas de evangelización, mi ayuda es muy deficiente, muy insuficiente. Bueno,
creo que al mismo tiempo otra de las claves de cómo canalizar nuestra caridad también es discernir sobre el futuro de nuestros bienes. Cuando uno piensa, bueno, y a quién voy a legar mis bienes, ¿no? La herencia, etcétera. Yo creo que un católico tiene que ser consciente de que, a ver, entre mi legado estará mi familia y la Iglesia Católica forma parte de mi familia y todas las asociaciones que en el seno de la Iglesia Católica, ¿no?, llevan adelante pues la evangelización y la solidaridad a los más desfavorecidos forman parte también de mi legado, de mi familia. Son como si fuesen un hijo más. Yo no solo tengo los hijos que tengo, ¿no?, para repartir mi legado, tengo más hijos también, ¿eh? Los desfavorecidos forman parte de mi vida y la Iglesia es mi familia, ¿eh? Bueno, la verdad es que la Iglesia generalmente no suele hablar de cosas como estas que estamos hablando. Si os fijáis, tenemos un déficit de marketing. Tú vas por la calle hoy en día, por una gran ciudad, y te están asaltando continuamente chicos jóvenes que les han cogido ONGs no católicas, porque son los católicos no lo hacemos. Les han cogido ONGs pues para pararte por la calle y hacerte una pequeña como encuesta que después enseguida te van a decir estás dispuesto a una colaboración. O sea, se está haciendo como un marketing de la solidaridad de las ONGs. Obviamente esto lo hacen porque han comprobado estas ONGs que si invierten pues 1 millón de euros pues en contratar pues a todas esas personas que busquen colaboradores, les darán un tanto por ciento a esos chicos del dinero que consigan, y claro, si invierten 1 millón de euros, pues igual obtienen 2, y entonces ahí están en la calle, que te pueden parar 5 o 6 por la calle. A ver, nosotros, las instituciones católicas, no hacemos esto. No nos parece que esa sea la forma adecuada de llevar adelante, cogerle ahí a un chico que te están pagando, al pobre chaval le han dado un dinero para, pues como esos que hacen llamadas telefónicas para ver si tú colaboras con no sé qué. A ver, así no se puede, no se debe, en mi opinión, llevar adelante, ¿no?, la motivación por la solidaridad. Le paro a alguien, le llamo a alguien por teléfono. Las instituciones católicas no hacemos esto. Ahora, nos lo tenemos que hacer ver, ¿eh? O sea, tenemos que tener una autocrítica, porque el caso es que esas ONGs no católicas tienen un marketing, claro, mucho más, digamos, lacerante, agresivo que el nuestro. Incluso utilizan los medios católicos, las televisiones católicas, para hacer spots publicitarios en una cadena televisiva de la Iglesia Católica para pedir colaboración a los católicos. Entonces digo yo, jolí, pues podrían ser propias ONGs católicas o las asociaciones católicas las que hiciesen publicidad en los medios de comunicación de titularidad de la Iglesia Católica, y sin embargo estamos ahí admitiendo spots publicitarios para pedir dinero para ONGs no católicas, ¿no? O sea que tenemos, no sé, tenemos que espabilar. O por ejemplo, en Google, pues en el mundo de Internet, ¿no?, que allí se introduce la publicidad de una manera dirigida, de una manera personalizada. Allí estamos viendo como por ejemplo, pues cuando los vídeos de YouTube, de este obispo que os habla, pues tú ves que allí meten publicidad, y muchísima publicidad de la que se mete en los vídeos, de la que mete YouTube en los vídeos de los católicos, suele ser de ONGs no católicas, porque entienden que les es fácil pescar, entre comillas, les es fácil pescar en la solidaridad católica. Y quizás nosotros deberíamos espabilar más, y tener también algunas iniciativas, pues por redes sociales, etcétera, ¿no? Aunque yo creo que la discreción en la forma de pedir, en la forma de, pues yo creo que siempre debe de formar parte también del buen espíritu, la discreción en la forma de hacerlo. Pero ¿por qué no va a poderse también hacer por redes sociales? ¿Por qué resulta que esa publicidad que me sale en YouTube tiene que ser siempre de una institución no católica y no puede ser de una católica, por ejemplo? O sea, quiero decir que también nosotros tendremos que hacer una autocrítica, en nuestra forma de hacer las cosas. Pero a ver, como veis, estoy haciendo una reflexión global de cómo canalizar
nuestra ayuda, nuestra solidaridad, ¿eh? En la que, a la luz, ¿no?, bueno, pues de las emergencias que han acontecido en los últimos años, he puesto el caso del terremoto de Marruecos, de la guerra de Ucrania, de la Dana de Valencia, a la luz de lo acontecido, vemos las luces y las sombras, y vemos que nos tenemos que repensar, ¿no?, nuestra forma de respuesta. Creo que es un buen momento para plantear esto en el inicio de la Cuaresma, cuando la Iglesia nos llama a la oración, al ayuno y a la limosna. Tres grandes acciones, tres ángulos del mismo triángulo. Son tres ángulos de esa conversión que nos permite poner nuestro corazón en Dios, traducir la intimidad con Dios en el amor al prójimo y al mismo tiempo traducir nuestra intimidad con Dios en la austeridad y en el despojamiento del hombre viejo, en ese ayuno, en ese sacrificio. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.